En esta oportunidad tenemos como invitados al pastor Jaime López. Él es pastor nuestro allá en la Iglesia del Camino, filial Tierra Blanca, en Usulután, y le acompaña a su esposa, nuestra hermana pastora Xiomara de López, quien por supuesto también le acompaña a él en el pastorado allá en la Iglesia del Camino, filial Tierra Blanca. Bienvenido, pastor Jaime. Bendiciones, gracias pastor por invitarnos. Nos sentimos bastante honrados en este momento por estar aquí con ustedes, compartiendo lo que Dios ha hecho con nosotros y en el ministerio. Bendiciones. Amén. Hermana Xiomara, bienvenida. Gracias, pastor. Un gusto grande poder compartir con ustedes. En verdad, Dios es bello y en este día vamos a compartir con ustedes. Amén. Siempre los hemos visto, tenemos esa experiencia como pastores de la Iglesia del Camino Central. Siempre hemos visto ustedes personas muy alegres, personas que siempre están muy unidas. ¿Cuántos años ya de vida matrimonial, hermano Jaime? Ya sobre 27 años compartiendo. 27 años. 27 años, ya como familia, como matrimonio. Dios nos ha concedido, hace 2 años cumplimos nuestras bodas de plata, lo celebramos, muy contentos de lo que Dios ha hecho con la familia. Y de igual manera con la familia, con los hijos que Dios nos ha dado, pastor. ¿No estábamos en pandemia hace 2 años? ¿Cómo no? En medio de pandemia pues celebramos. A ver, hermana Xiomara, ¿cómo se ha comportado el hermano Jaime? Bueno, para la gracia de Dios, bien, dando testimonio del Señor, predicando el Evangelio allá en la zona de Oriente, bendecidos porque la palabra de Dios es bien acogida y por supuesto que somos representados por Iglesia del Camino. Amén. Pastor Jaime López, ¿cómo es que surgió la visión? Este programa se llama Visionarios porque hablamos de la visión que cada quien está desarrollando, trabajando en ella para llevarla al mejor término posible. ¿Cómo surge la visión de la fundación de la filial del Camino en Tierra Blanca? ¿Cómo no? Nació, pastor, como una necesidad de llevar siempre la palabra, de continuar llevando el Evangelio hacia gente necesitada. Dimos inicio en una casa muy pequeña, donde cabíamos quizás lo más unas 20, 25 personas y luego fuimos viendo cómo es que el respaldo del Espíritu Santo, y eso es lo que más nos atrajo en aquel momento, de que no sentíamos aquello vacío, no sentíamos que en aquel momento de que estábamos solos, había un respaldo espiritual y eso nos vio como que el ver más allá de lo que normalmente podíamos ver. El Espíritu Santo Dios puso en este momento esa visión para poder ir sobre más almas, familias y jóvenes. Y la verdad es que hasta este momento hemos sentido respaldo del Espíritu Santo. Amén. Hermana Xiomara, ¿son ustedes de allá, de aquellos lados de Tierra Blanca? Queda a unos cuantos kilómetros antes de llegar a Usulután. Ahí está el desvío para entrar a Tierra Blanca. ¿Ustedes son de por allá? No, en realidad no somos originarios de la zona de Oriente. Fuimos llamados al ministerio y es por ello que ya tenemos aproximadamente 22 años de vivir ya en ese lugar. 22 años de vivir en Tierra Blanca. Sí. ¿Cómo es la ciudad? En realidad, clima cálido, la zona muy amigable, las personas aceptan mucho el Evangelio, mucha iglesia cristiana, muchas personas las cuales evangelizamos y compartimos la palabra del Señor. Sin embargo, me acuerdo que ha sido una zona, tal vez no tan cercana a Tierra Blanca, pero un poco más al sur. Ha sido una zona muy afectada por las inundaciones. Cuando vienen estas tormentas de los meses lluviosos, la gente es muy afectada. Ahí en el Bajo Lempa, como le conocemos, ¿no? Cuéntenos un poquito sobre eso, hermano Jaime. ¿Cómo no? Estamos a unos minutitos de ese lugar. La verdad es que sí se nos ha prestado muchas veces en ir, no solamente llevando la palabra, sino que también algunas veces llevando algún tipo de ayuda en víveres, haciendo de que esas familias se sientan de alguna manera siempre acogidas por una iglesia. Y muy a menudo debido a las lluvias, como es una zona que está bañada por el río Lempa, no hay duda de que cuando el río rebalsa, muchas familias son afectadas. De esa manera pues hay ONGs, hay iglesias, que ahí estamos en algún momento apoyando a esas familias. Yo recuerdo, hermano Jaime, que en alguna oportunidad llevamos ayuda de parte de la Iglesia del Camino Central a la zona que usted se encargó allá de hacer el reparto y buscar la gente que necesitaba ayuda. Precisamente, pastor, sí fue lo que fue en el 2011. Luego posteriormente, pero en el 2011 hubo una fuertes lluvias, se llamaba la G12, precisamente donde pasaron 11 días lloviendo. Y como Iglesia del Camino también se nos prestó esa bendición de poder llegar no con las manos vacías,
sino que ir con una ayuda y también llevando la palabra de Dios. Amén. Dijo usted, hermana Xiomara, que la gente acepta mucho el evangelio, ¿no? ¿A qué se deberá eso? ¿Son gente muy sencilla de corazón? ¿Por qué cree usted que esa gente acepta la palabra de Dios? En realidad, pastor, es la gracia del Espíritu Santo. Es Él quien toca y mueve el corazón. Al llegar nosotros con la palabra, el Señor toca y aquí esos corazones son sensibilizados a través de la palabra. Amén. Hermano Jaime, ¿qué experiencia han vivido ustedes en relación a estos 2 años y medio últimos que han sido de pandemia? El mundo entero ha estado agobiado, preocupado, angustiado. Ha habido mucha muerte. Más de 6 millones de personas han muerto en el mundo como efecto directo del contagio y de la intervención de este virus tan maligno. ¿Qué pasó ahí en Tierra Blanca en relación a la pandemia? Nadie esperaba este tiempo de pandemia. No esperábamos una situación tan difícil. Como pastores nunca creíamos que las iglesias iban a cerrar, que iba a llegar un momento donde uno pasaba cerca de las iglesias y aquellas puertas cerradas, pero el enemigo quería esa parte que se diera. Mas sin embargo, aunque las puertas físicas estaban cerradas, pero así no la palabra, no así el evangelio, porque desde muy adentro de nuestras familias comenzamos a guerrear, a anunciar la palabra a través de reuniones, a través de teléfono, a través de mensajes. Obviamente mucha gente fue afectada físicamente, pero también el área espiritual. El enemigo quiso de esa manera llegar tratando de enfriar el corazón del pueblo. Comenzamos a orar para que el enemigo no obtuviera ese plan. Al final, pues no fue fácil, mas sin embargo, Dios nos dio la preparación. El Espíritu Santo nos hizo mantenernos en la brecha, orando, clamando, aunque las iglesias estaban cerradas, pero no así el proclamar la palabra, no así el llevar un mensaje de restauración, un mensaje de esperanza. Es por eso de que, aunque mucha gente, obviamente en otras iglesias quizás tuvieron ciertas bajas espirituales, pero mucha gente luego se llenó de euforia espiritual, no desmayamos, la iglesia ha continuado y hemos estado siempre llevando el mensaje de esperanza. Amén. Hermana Xiomara, ¿cómo ha observado usted como pastora ese regreso de la gente? Estuvimos 6 meses con los templos cerrados. Yo recuerdo que nosotros acá en San Salvador, la iglesia central, abrimos el 20 de septiembre del año 2020, abrimos nuevamente las puertas para que la gente en forma presencial acudieran a los cultos. ¿Qué captó usted en la gente cuando ve ese regreso de las personas? Bueno, en realidad creíamos que iba a haber mucha alegría de regresar nuevamente, mas sin embargo la actitud fue otra. Muchas personas ya no acudieron, temían a ser contagiadas, a no salir de sus casas. Mas con el tiempo ha transcurrido, esto ha ido mejorando, puesto que ahora ya la gente está nuevamente activa, así como nosotros nos hemos activado en el ministerio, organizando ayunos, visitaciones, demandas de personas, y aquí la mayoría ya está integrada. Amén. Hermano Jaime López, ¿qué aprecia usted en la pandemia COVID-19? ¿Fue alguna estrategia que después de un trasfondo espiritual? No hay duda que sí. La verdad es que el enemigo siempre buscará destruir no solamente la salud física de las personas, sino que también el área espiritual. Y es ahí donde los pastores nos dimos quizás luego cuenta de que no solamente era una enfermedad que estaba atacando físicamente, sino que también espiritualmente. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino es contra huestes, contra principados. Y por eso Dios nos puso, pastor, en la brecha, para poder clamar y no dejar que el enemigo hiciera la de él. El enemigo siempre ha querido buscar hacer que la iglesia se detenga, más al contrario, yo creo de que si en un momento dado la iglesia se vio afectada, pero considero personalmente, respaldado por la palabra, que ahora la iglesia se está levantando con nuevas fuerzas. La iglesia se está levantando con nueva esperanza, con una palabra fresca, una palabra que está dando no solamente el cambio para ellos, sino que está transmitiendo a la comunidad entera, haciendo de que Dios no falla, que Dios es victorioso. Sabemos de que el Señor nunca ha perdido ninguna batalla y es por eso de que presentamos a un Dios siempre que gana toda victoria. Amén. Hermano, ¿es el evangelio
una palabra de paz que trae consuelo al corazón angustiado. Es por eso que predicamos nosotros la palabra en nuestro país. Es por eso que los pastores nos dedicamos a llevar ese mensaje a todo lugar donde podamos y a toda persona a quien podamos compartirle ese mensaje, porque es un mensaje de fortaleza, en primer lugar de salvación y de vida eterna, ¿no? Lo cual es básico e importantísimo para la vida de un ser humano. ¿Cómo cataloga usted el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio para la gente? El Evangelio son buenas nuevas de esperanza, buenas nuevas de salvación al corazón, a la vida, al alma de la persona, pero también de igual manera, bueno, dice la palabra, Jesús mencionó que el enemigo ha venido para destruir, para hurtar y para matar, mas Jesús dijo, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Creo de que la palabra nos da ese respaldo, de que el Señor ha venido a darnos esa paz, esa tranquilidad, que aunque estemos en un tiempo de caos, en un tiempo de turbulencia, la palabra ha prometido de que no nos va a dejar solos, Él nos va a respaldar. En ningún momento el Señor ha dicho en su palabra que nos va a dejar lejos de su presencia, mas al contrario, cuando el tiempo más ha apretado, la palabra nos ha dado siempre ese respaldo, esa confianza de que en nuestro caminar no estamos solos, no estamos abandonados. Ahí está el Paracleto, que es el Espíritu Santo, quien nos da esa esperanza, esa vida, esa tranquilidad, que aunque nos rodea tiempo de dolor, muchas veces sabemos de que Dios trae esa fe en nuestro Señor Jesucristo. Hermana Xiomara, todos en el mundo que habitamos tenemos que enfrentarnos a los problemas y dificultades que trae esa vida del mundo, ¿no? Viene una tormenta, la tormenta, el agua le cae al que no es creyente y al que es creyente. Jesucristo le dijo, el sol sale sobre buenos y malos, ¿verdad? Amén. Pero ¿qué ventajas tiene el cristiano para enfrentarnos a esos tiempos de dificultad? Bueno, una de las ventajas y la principal es que tú no estás solo. No importa las dificultades que hayan en la vida, tienes un consolador. Es el Espíritu Santo que está con nosotros, el cual nos ayuda a llevar nuestras cargas. Y aquí sentiremos una gran paz en nuestra interior. Como hijos de Dios, somos sellados a través de Él. Él mora en nosotros. Y nuestra confianza es que todo lo que pidamos a nuestro Señor Jesús, Él es nuestro intercedor. Es por ello que siempre estamos confiados en que el Señor obrará en nuestra vida y también en la vida de los demás. Amén. Hermano Jaime, ¿usted o alguno de sus familiares más cercanos fue afectado por el virus COVID-19? Claro que sí. Hubieron familiares, hubieron hermanos, hubieron parientes cercanos, ¿verdad? Pero siempre estaba la palabra ahí dándose de esperar en Dios y que no hay duda de que todo esto trajo indiscutiblemente dolor y angustia para ellos. Así de que de esa manera podemos decir esto, pastor, que el Señor, pues, en medio de ese dolor, pues, dio siempre confianza a Dios, a la familia. ¿Y usted también cree, hermano, que la congregación que usted pastorea se aferró a ese Dios bueno, ese Padre, y a su palabra para poder enfrentarse a las dificultades de la pandemia? La verdad es que sí. La iglesia misma comenzó lo que es a sentir esa palabra de alivio en el corazón de ellos, como para poder seguir adelante. Sabemos, pastor, de que la confianza viene de Dios, pero el enemigo siempre de muchas maneras buscará a que la iglesia pues caiga, se desanime. Pero es ahí donde nosotros de pastores, desde nuestros púlpitos, damos esa palabra de vida, esa palabra de fe, esa palabra de alivio, que aunque alguien venga desanimado, que alguien venga o entre a nuestros templos con descontento por alguna situación, esa palabra siempre va a traer en ellos fe. Amén. Una fe que funciona en todas las áreas de la vida de aquellos que creemos en Dios. Porque hemos estado hablando de la pandemia, de la enfermedad, llamémosle, ¿no? Pero ¿Dios puede ayudarnos a solventar problemas en el área económica? Claro. ¿Sí? Por supuesto que sí. No hay duda que es nuestro ayudador. Él puede incluso tocar corazones de personas que a lo mejor ni te conozcan para que ellos siembren en vuestros ministerios, en vuestra familia. Ahí como el ministerio ha sido próspero y a pesar de las deficiencias que han habido económicamente, que muchas personas a lo mejor se han estancado, los negocios que fueron cerrados no percibieron ese ingreso, mas sin embargo nosotros como iglesia hemos salido adelante con la ayuda del Señor, bendecidos y prosperados económicamente, porque nuestra confianza
confianza no está en el hombre, nuestra confianza está en nuestro Hacedor y Redentor, que es Jehová nuestro Dios. Amén, amén, amén. Definitivamente el Evangelio es buenas nuevas, como dijo nuestro hermano Jaime López, pastor de la Iglesia del Camino Filial Tierra Blanca. El Evangelio es buenas nuevas y el Señor nos mandó, Jesús, el fundador del cristianismo, nuestro Salvador y Redentor, nos envió al mundo a predicarle, dice la palabra, a todo aquel que quisiera escucharnos esas buenas nuevas, de que Él es una respuesta para todas las necesidades del ser humano, comenzando por la salvación, comenzando por el perdón de pecados, pero luego todos los problemas con los cuales nos podemos enfrentar cada día de nuestra vida. ¿Qué más proyectos tiene la filial de la Iglesia del Camino en Tierra Blanca? Como no, pastor, estamos orando por estructuras, estamos queriendo mejorar nuestras aulas de escuela bíblica, estamos ampliando un poco más el templo en cuanto a techos, a que la gente esté más cómoda, pero más que eso, a que haya suficiente espacio a las familias, a las personas, y que de esta manera pues haya siempre esa disponibilidad para cada persona que llegue a escuchar la palabra. Estamos trabajando evangelísticamente, salimos a evangelizar persona a persona, de alguna manera predicamos en las calles con dramas, y eso permite de que la iglesia no se pare, pastor, sino que permite que la iglesia siga adelante. Y además de eso, pues la verdad es que más almas están llegando a los pies del Señor a través de la palabra del Señor. Hermano Jaime, una pregunta importantísima, creo yo. Usted en su corazón, usted también, hermana Xiomara, por supuesto, ¿no? Y la congregación como consecuencia, ¿ustedes aceptarían que estamos frente a la época más gloriosa de la historia de la iglesia? ¿Aceptarían ustedes ese concepto? Sí, pastor, la verdad es que es tal como la palabra habla en Hechos de los Apóstoles, que el Espíritu Santo comenzó estableciendo la iglesia amada, allá en el Pentecostés. Y si son los últimos tiempos en los cuales estamos viviendo, de igual manera, pues el Espíritu Santo hará prodigios, hará cosas grandes en esta época. No hay duda de que la iglesia va a ser esa entidad espiritual para que esa palabra salga a los pueblos, a las comunidades e incluso hasta las naciones. Sí creemos de que Dios está haciendo prodigios en estos tiempos. El Señor está haciendo milagros, prodigios, señales en este tiempo. ¿Usted se acuerda qué testimonios pueden haber en medio de la congregación de la Iglesia del Camino Filial Tierra Blanca que usted ha oído de los hermanos y hermanas, hermana Xiomara? Claro, he oído compartir cómo muchas personas han sido sanas e incluso personas que hablando por teléfono han declarado la palabra y ese cuerpo ha sido sano. En realidad Dios tiene poder y no importa la distancia, no necesariamente de persona a persona, es la palabra que tiene el poder. Y así como el centurión creyó y fue hecho el milagro, así también, porque es la palabra del Señor el que llega, penetra los corazones y hace las sanidades en diferentes personas. Dios haciendo milagros, ese es el Evangelio también, ¿no? Es parte del Evangelio, no es el todo del Evangelio, pero es algo muy importante. Un Dios que extiende su mano de ayuda al necesitado, al débil lo vuelve fuerte, al enfermo lo sana, al pobre le abre oportunidades de trabajo y de bendición económica. En fin, Él es toda una respuesta. Eso es lo que nos entusiasma como pastores a seguir predicando la bendita y santa palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hemos visto vidas cambiadas. No somos ciegos, hemos visto vidas cambiadas. Hemos visto hombres que antes, por ejemplo, eran esclavos del alcohol. Su dinero, su salario lo gastaban cuando le pagaban en la cantina, en la cervecería. Ahora ese dinero lo llevan a su casa y tienen un mejor hogar. A sus hijos les están dando educación, están preparando a sus hijos para un mejor futuro. Como consecuencia de la predicación del Evangelio, de la predicación de la palabra de Dios. Es lo mejor que tiene el mundo. El Evangelio es lo mejor que tiene el mundo. ¿Por qué? Porque saca al hombre de sus postraciones y los levanta para ponerlos en nuevos lugares de bendición, donde se vuelve productivo, donde se vuelve un buen esposo, en el caso de los hombres, una buena esposa, en el caso de las mujeres, un buen hijo, en el caso de los niños y de los jóvenes. En fin, el Evangelio es una obra transformadora de Dios de beneficio para el hombre individualmente, pero también para toda la comunidad y para toda la sociedad. ¿Ha visto usted eso en Tierra Blanca, Claro pastor? que sí. Muchas veces, pastor, familias, personas que en la sociedad no eran bien vistos, ¿verdad? Por su vida como tal del mundo, de pecado, en adicciones a las drogas, al alcohol, pero
pero la palabra llegó a ellos. La palabra les sorprendió un día en sus vidas y llegaron a las cosas de Dios. Y aquella persona que antes era mal vista dentro de la sociedad, de la comunidad, ahora es bien vista. Ahora la gente se pregunta, ¿y cómo hizo? ¿Qué le dieron? Es que recibió el agua de Dios, recibió la palabra. Y ejemplos que hemos tenido testimonios con mi esposa en la Iglesia del Camino de Tierra Blanca, de gente que testifica ahora de que había intentado y yendo a muchos lugares, tratando de recuperarse, de recuperar su familia, ya que el alcohol destruye no solamente a la persona, sino que arrastra a la familia completa. Pero ellos han testificado de que la palabra llegó a sus vidas, luego llegó a los hijos, luego llegó a la familia. La verdad es que la palabra es completa. La palabra hace una obra perfecta. Él no hace las cosas a medias. Cuando la palabra llega al corazón de la persona, afecta al tío, afecta al pariente, afecta incluso hasta al vecino, porque ven el cambio. Ven de que sin hablar la gente testifica que esa persona ya no es el mismo de antes, sino que ahora es un hombre de bien, es un hombre que transmite, es una persona que antes quitaba la sociedad, pero ahora da en su tranquilidad, en tener a su familia decentemente, pues ahora sus hijos están criándose de una manera distinta, están quizás hasta estudiando en la universidad cuando antes no había esa visión, no había ese esmero. Es que la verdad, pastor, es que Dios hace las cosas completas. Las hace bien y completas, correcto, Pastor Jaime. Mis queridos hermanos y hermanas, cuando Jesús comenzó a la edad de 30 años, él tenía 30 años de edad, cuando comienza su ministerio público, algo de lo que él hizo fue lo siguiente. Fue a la sinagoga de Nazaret, ahí le entregaron el libro del profeta Isaías y él leyó esta porción delante de todos los que estaban congregados en ese momento en la sinagoga. El Espíritu Santo me ha ungido para dar, oiga lo que dijo, para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, devolverle la vista a los ciegos, abrir las celdas de los que están oprimidos, ¿verdad? No tanto cárceles humanas, sino cárceles espirituales, cárceles de vicios, toda esta cosa, ¿no? Abrirle las puertas de las cárceles a los que están cautivos precisamente ahí. Y concluye el Señor con esta frase, a predicar el año agradable del Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, lo mejor que le puede suceder a una nación, a un país como el nuestro que lleva el nombre bendito de Jesús de Nazaret, es que el Evangelio crezca por todas partes, por las ciudades, los cantones, las costas, las montañas, que el Evangelio sea el sistema de vida de la nación. Vamos a ir a una pausa y volvemos en breves momentos. Bien, estimados hermanos y amigos, estamos de regreso después de esa pausa donde le hemos compartido información muy importante acerca de las actividades de la Iglesia del Camino. Estamos en este programa de visionarios. Estamos platicando, dialogando con el pastor Jaime López. Él es pastor nuestro de la Iglesia del Camino allá en Tierra Blanca. Y está, por supuesto, con él su esposa, nuestra hermana y pastora Xiomara de López, quien le acompaña en el ministerio allá en ese lugar tan bonito, calientito, como dijo la hermana, poco calientito por la temperatura, pero lindo y hermoso como son los campos de nuestro territorio nacional. Pastor Jaime López, ¿qué importancia tiene que la iglesia de nuestro tiempo trabaje con los niños, les inculque los principios del Evangelio? La palabra de Dios, la Biblia dice, instruye al niño en el camino de Dios, y cuando este niño sea adulto, no se apartará del camino que se le inculcó en su niñez. Ese trabajo lo hacemos con muchísima responsabilidad dentro de las iglesias cristianas evangélicas a lo largo y ancho de todo el país y de todo el mundo.
¿Cómo está trabajando ese tema la iglesia filial Tierra Blanca? Pastor, es un mandato que Dios nos ha hecho a través de su palabra, de cuidar a los niños, pero no solamente el cuidar físicamente, sino que transmitir esos valores espirituales. La palabra dice que Jesús crecía en estatura, crecía en sabiduría, pero también en gracia con Dios. Y nos es importante tomar esos valores. Como Iglesia del Camino, Tierra Blanca, estamos trabajando desde hace 4 años un proyecto que se llama CDI, significa Centro de Desarrollo Integral, donde tomamos niños de 4 años en delante, hoy últimamente estamos tomando de 1 a 3 años, ¿verdad? Y donde abarcamos 4 áreas, respaldados por compasión, porque hacemos una sociedad indefinida con compasión con ellos como iglesia, y tomamos 4 áreas. La primera es la espiritual, que es no podemos decir que es la fundamental, pero son 4, pero la primera de ellas que atacamos o hacemos que el niño aprenda es el espiritual, donde enseñamos desde pequeño a orar, a conocer la palabra, a recibir el mensaje, y nos reunimos, hay tutores que están disponibles a este tema, ¿verdad? Lo que es de la palabra, son ellos capacitados constantemente por Compasión Internacional, y dar esos valores espirituales a cada niño. De igual manera, estamos con atender el área física, con chequeos médicos. La verdad es que los niños están a una edad donde carecen de ciertas atenciones médicas, y hay veces que hay familias que no están a su alcance económico cubrir esta área, y como programa lo hacemos, ¿verdad? El poder estar con chequeos médicos constantemente, en algún momento determinado, pues las atendemos. De igual manera está el área cognitiva. El área cognitiva es cuando le damos también un refuerzo escolar. Aunque el niño pastor ya esté yendo al kinder o esté yendo ya a la escuela, de igual manera nosotros como CDI atendemos un refuerzo a esa área para que el niño sea más capaz, para que el niño se convierta en un buen estudiante. Y así también el área cognitiva. Es una área donde atendemos las emociones, cuidamos que el niño pues vaya creciendo con una buena autoestima, donde el niño crea de que aunque quizás venga de un hogar desintegrado o de un hogar disfuncional, pero hacerle ver de que Dios ofrece algo nuevo, que Dios ofrece algo tan distinto, que si viene de un hogar donde hay gritos, donde hay golpes en la familia, donde hay machismo, podamos hacerle ver a ese niño que ese no es el rol correcto, sino que el rol es donde hay honestidad, pastor, donde hay cariño, donde hay atención, donde hay cuidados a esa edad. Así de que es una área muy bendecida, pastor. Estamos llegando a los 22 años. La bendición es de que un niño puede permanecer en el programa, si es constante, permanece en el programa, al final pues es becado en una carrera universitaria. Amén, amén. ¿Cómo es que participan ustedes en ese programa? Hay un estudio que se hace primeramente a la familia, que es un estudio socioeconómico, ¿verdad? Donde el programa llega, y eso lo hace la iglesia nosotros, ¿verdad? Se nos capacita, ¿verdad? Hacemos un examen socioeconómico, a cada familia vamos a las comunidades, vamos a casa por casa haciendo ese evalúo, ¿verdad? Y preguntamos el censo de los niños, cuántos viven, las edades, y si califican, pues le llenamos el formulario, ¿verdad? Y ese es sometido a una evaluación. Todos los fondos que están propicios para las familias y para los niños es auspiciado por Compasión Internacional. Amén. ¿Hasta qué edad, hermana Xiomara, atienden a esos niños? En realidad los niños son ingresados al programa a una edad de 3 años. Pueden llegar hasta 22 años cuando ya concluyen una carrera universitaria. Y es más, si aún el joven está estudiando y es mayor de 22 años, aún no sale hasta que él ya salga graduado. Ustedes lo están atendiendo en todo ese tiempo. Sí. Así es. Perdón. Es un largo trabajo. Es un arduo trabajo, pero trae grandes satisfacciones, porque hemos visto de 4 años atrás, por lo menos en este ministerio, anteriormente ya habíamos trabajado en otra organización, siempre estos proyectos, pastor, pero son proyectos bendecidos, porque no solamente vamos con una ayuda económica, sino que también vamos con una restauración espiritual. La palabra llega a los niños
Y no hay duda que esa palabra también llega a las familias. Hemos tenido testimonios, ¿verdad?, de que las familias, los padres han llegado a las cosas de Dios porque vieron a un niño que al tomar sus alimentos se ponía a orar. Es que al llegar la noche, al pie de la cama, pues oraba. Entonces la palabra no regresa vacía. Y es por eso de que nos llena de más que entusiasmo, de satisfacción, porque sabemos que la palabra sembrada a los niños desde esa edad, ¿verdad?, no regresa vacía, sino que esa palabra se convierte en una semilla que luego germina, crece y también da fruto, pastor. Exacto. Hermana Xiomara, ¿qué importancia tiene para una sociedad que la iglesia, en este caso ustedes como Iglesia del Camino Filial Tierra Blanca, esté formando hogares sólidos? ¿Qué importancia tiene para la sociedad? Bueno, en realidad la sociedad es beneficiada, puesto que Compasión Internacional no pide o exige que la mayoría de los niños que ingresen sean cristianos. Sí. Por lo general vienen de familias en las cuales no conocen a Cristo. Estos niños crecen, son instruidos, aparte de ello, de la área que nosotros atienden los tutores, se contrata maestro de inglés, se van a talleres de natación, incluso se les da clases de locución, de canto, de piano, a manera que el niño sea preparado para cuando él crezca o sea un adolescente, sea útil para la sociedad, puede desempeñarse en alguno de las labores en las cuales estuvo de niño. Exacto. Hermano Jaime, hay un dicho por ahí que dice más o menos de esta manera: si las partes de un todo no están bien, no puede estar bien el todo, porque hay partes que están mal, entonces el todo no puede estar bien. La sociedad no puede estar bien cuando tenemos hogares disfuncionales, cuando tenemos hogares donde prevalece la violencia, hogares donde no hay responsabilidad de parte de un padre para sus hijos, donde no hay instrucción a los hijos sobre la vida, sobre los valores espirituales, pero los valores sociales, todo el tipo de valor. ¿Usted se siente satisfecho de que la iglesia está aportándole a esta nación cuando están trabajando por tantos años con esos niños y esas niñas? Hay más que hacer. No hay duda de que la iglesia hemos recorrido, hemos caminado, sembrando, llevando esa palabra a la familia, a los niños, pero hay más que hacer, pastor. Yo creo de que el camino falta mucho por recorrer, pero vamos por la ruta correcta, ya que sembrar el evangelio en estas futuras generaciones va a cosechar generaciones poderosas, tal como la palabra lo dice, una generación llena ya no de violencia, porque ya no queremos violencia, ya no queremos maltratos, ya no queremos de que los niños sean parte de familias separadas, ya no queremos este tipo de violencia, queremos hogares unidos, queremos familias que sean fuertes como hogar, porque no solamente es tarea del pastor, del educador, el dar esos valores a la familia, sino que también somos nosotros como padres, somos nosotros como familias que tenemos que inyectar, tenemos que transmitir esos valores en la casa, ya que nuestros hijos son como una esponjita que todo lo que oye, todo lo que perciben en casa, eso ellos lo valorizan, ellos lo absorben, y hay un momento, si ellos escuchan pleitos, ven disgustos, maltratos y golpes, no hay duda de que eso va a reflejarse en su vida posterior, pero cuando vemos que la palabra puede o penetra a las familias, a través de una familia, a través de un niño, esa palabra va creciendo y ha sido de que esa familia pueda cambiar. Yo creo que la iglesia está haciendo su labor, pero hay más que hacer, pastor. Amén. Hermana Xiomara, ¿se han encontrado ustedes con algún niño que podríamos catalogarlo para entenderlo mejor como niños problemáticos? ¿Se ha encontrado usted casos como esos dentro de esos niños que atienden? Sí. Y por lo general, pastor, la mayoría vienen de hogares maltratados. A lo mejor de padres alcohólicos, de una madre que a lo mejor ha emigrado, ha dejado con el cuidado de una abuela o una tutora, y es por ello que los niños no han tenido la debida atención y no han sido instruidos en los caminos de Dios. Pero para eso estamos nosotros, porque aún es tiempo, porque aún el niño está pequeño, puede ser moldeado a través de la palabra, a través de la enseñanza, a través del conocimiento, el cual va a penetrar a su corazón. Y cuando él crezca, podemos esperar tener un joven de bien encaminado primero en los caminos del Señor.
Amén, amén. Me gustó algo que usted dijo, Pastor Jaime, y así lo considero yo. La primera responsabilidad para la educación de un niño en todas sus áreas la tienen los papás. Claro. Ellos son los primeros llamados a ejercer esa buena conducta hacia ellos, ese buen ejemplo, esa instrucción, esa enseñanza por los caminos del bien. Pero la iglesia mete el hombro, la iglesia ayuda Amén. a los papás en la formación de sus hijos para que mañana sean hombres de bien y en el caso de las niñas, mujeres de bien, ¿verdad? Que no se dejen embaucar por las muchas corrientes de, que le dijera, que no son buenas, no son favorables para el buen desarrollo de una sociedad. Usted dijo algo también, tenemos más que hacer, hay más trabajo que hacer, ¿verdad? ¿Cómo podríamos ayudar un poco más a la gente a la formación de sus hijos? Poder quizás acercarnos más a esas personas, a esas familias, obviamente con el consejo de la palabra, quizás hacer programas que vayan orientados al rescate de esos valores, ya que muchas veces estamos en las redes llenos de tantas información, tal vez buena en ciertas áreas, pero con ciertos vacíos, pero si como iglesia comenzamos a dar esos programas donde al padre le muestra la importancia de mantener más unida o más unido el hogar, más unido la familia, creo que podemos lograr, ¿verdad? La iglesia cada vez más tiene que ir tomando ese empoderamiento para ir logrando ese avance. No es fácil porque el enemigo ataca a la familia. El enemigo es el que siembra la discordia dentro de la familia, dentro del hogar, del matrimonio, porque él lo que anda buscando es destruir la familia. Pero la iglesia tiene, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, tenemos ese respaldo de poder llegar con esa respuesta favorable, con una palabra que le diga a ese padre de que puede lograr un cambio en esa familia. Podemos lograr ciertos avances, ¿verdad? Que aunque mucha gente pueda pensar de que ya no hay camino que hacer, sí hay un camino, que es el camino del Señor. Sí. Es el camino de nuestro Dios que nos da siempre una respuesta, que aunque creamos muchas veces que el enemigo tiene atrapado a esa familia, pero justamente Dios llega en el momento más correcto, más adecuado, no llega antes, no llega después. Él llega justamente en el momento de esa necesidad. Y es por eso que esta oportunidad es que la palabra pueda llegar a esas familias que están de alguna manera cruzando un mal momento. Déjate abrazar por el amor de Dios. Y Dios llegará cuando tú le invoques de su presencia. Amén. Una pregunta muy importante, creo yo, para la vida nacional, para la vida de la iglesia. El proyecto Tomando mi Nación. Un proyecto que surge con toda la naturaleza espiritual, porque no es otra cosa más que un movimiento espiritual, Tomando mi Nación. Amén. Ante la presencia de mucha maldad, de muchas muertes, como han habido en nuestro querido país, producto de la violencia, de la criminalidad y todo ese rubro de acciones. Buscamos a los pastores de cada localidad, a los pastores de los municipios los salimos a buscar. Y los pastores de cada localidad buscaron a las fuerzas vivas de su localidad para que nos expresáramos a través de marchas, a través de reuniones en los parques, donde orábamos, adorábamos, alabábamos al Señor, ¿verdad? Con nuestros instrumentos de música, con nuestros ministerios de alabanza. Hemos adorado al Señor, hemos orado con toda la gente que quería, hermanos, un mejor país, un país lleno de paz y un país de tranquilidad. Y eso lo hemos hecho por 13 años. Hemos invertido miles de dólares, hermano, para generar toda la logística que implicaba no movilizar a la gente, que la gente no se acomodara, que no se volviera cultura, la maldad, la muerte, no fuera parte de nuestra esencia como seres humanos aquí en El Salvador, sino que rechazáramos la violencia, rechazáramos la muerte, porque Dios ha dado un mandamiento que dice no matarás. ¿Qué reflexión merece para usted el proyecto Tomando mi Nación? Pastor, es un movimiento de unidad que ha traído tanta bendición a este país, tanta bendición a esta nación,
y también fuera de este país. Como testimonio podemos decir de que en nuestra comunidad ha traído mucha confianza. De hecho, nos hemos movido justamente en esos momentos de evento hacia los manglares, hacia las zonas donde han habido pasos ciegos de narcotráfico, de tanta cosa ilícita, y ha habido mucha gente que algunas veces nos dijeron, mire, ¿y a qué van? Ahí es peligroso, ahí no se embarque, lleguen hasta cierto lugar porque se van embarcados y si pasan de cierta zona es riesgoso. Dios nos ha respaldado, pastor. Dios ha tenido respaldo de poder transmitir. Y en este año tuvimos la bendición de embarcarnos con unos hermanos, obviamente en lancha, en la bahía de Jiquilisco, y llevando, ungiendo con aceite ese lugar. Iba el lanchero, o sea, la persona que nos llevaba lo que es la lancha, y muy sorprendido, muy admirado de lo que hacíamos. Orábamos, reprendíamos, nos encontrábamos lanchas opuestas de gente que venía y nos observaban, ¿verdad? En un momento dado hubo una lancha que iba gente que quedó sorprendida, nosotros orando con los ojos abiertos y la gente viendo, ¿verdad?, qué es lo que estábamos haciendo. Al final nos dice el lanchero, y un tiempo perseveré en el Evangelio. O sea, ¿cómo es Dios, pastor? Porque nosotros orando por ese momento y al final nos dice el Señor, ¿cuándo vendrán otra vez por acá? Amén. ¿Cuándo vendrán? Ahí nos damos cuenta de que no es uno quien proclama, sino que somos instrumentos en las manos de Dios. Somos ese instrumento que este país ha permitido que Dios ponernos en ciertos lugares determinados para poder llevar esa palabra que tanta gente necesita en este país. Al final, pues, le decimos, mire, nosotros venimos de tal zona, ¿verdad? Pero congréguese, ¿verdad? Y oramos por él antes de despedirnos. Pero, ¿cómo es Dios, pastor? La verdad es que nuestra apreciación que tenemos de Tomando Mi Nación es un evento espiritual que ha traído a nuestra nación tanta bendición, donde podíamos ver antes en los medios de comunicación delincuencia, homicidios, personas en sus escenas maléficas, pero la oración ha traído a este país detener todo ese avance. No hay duda que ante la oración de un pueblo unido, Dios responde. Dios responde. Hermanos, hemos tomado también una decisión en los años pasados, 13 años, de tomar en arrendamiento avionetas, ¿verdad? Que hay unas escuelas de aviación que nos arrendan, nos dan en arrendamiento avionetas, suben pastores y van sobrevolando todo el territorio nacional y orando. Precioso lo que ustedes hicieron en Jiquilisco como parte también del proyecto Tomando Mi Nación, orando por las aguas, orando, eso es importantísimo. Luego también hemos orado en los aires. ¿Qué reflexión le amerita, hermana, esto que hemos invertido en contratar avionetas, que los pastores suban y vayan a orar en los aires por nuestro querido país de El Salvador? Que como iglesia nosotros también hemos hecho nuestra parte. Hemos trabajado por nuestro país, por nuestra nación. Amén. Y es por ello que el resultado que estamos teniendo en estos días también es gracias al esfuerzo y la intervención del pueblo cristiano, el cual hemos clamado, hemos ayunado, pastor. Aquí lo que usted cuenta, que han salido a declarar las huestes que se mueren en el aire, han sido reprendidos a través de la palabra, de que nuestra boca, así hemos dicho, hemos declarado en el nombre de Jesús de Nazaret que tiene poder. Y es por ello que en estos tiempos estamos teniendo un tiempo más tranquilo, menos crimen, más libertad, más para que los niños jueguen en la calle. Amén. Pastor Jaime, estamos casi ya por terminar este programa de Visionarios, que me parece ha sido muy, muy lindo, muy importante, muy interesante este programa. ¿Ama usted esa zona de Tierra Blanca? Me refiero no solamente a la ciudad, a sus gentes, a los niños, a los jóvenes, a ancianos, ancianas que hay por ahí. ¿Usted los ama? No somos de la zona, tal como mi esposa explicaba hace un momento, ya 22 años de estar lo que es en la zona. Cuando llegamos a Tierra Blanca en el 2000, nuestro hijo mayor llevaba 2 años. Luego Dios nos permitió tener 2 hijos más que nacieron en Tierra Blanca.
en Jiquilisco, Usulután. La verdad es que nos hemos encarnado en la comunidad. Amamos no solamente el lugar geográfico, sino que nuestro amor es hacia las personas, hacia la gente, donde justamente ha habido alguna necesidad. Dios nos ha permitido a través de su palabra llegar a alentar. La palabra llegó a ellos y a través de eso pues uno le toma cariño a lo que uno hace. No hay duda de que Dios no se equivocó con nosotros en mandarnos hacia esa zona, ¿verdad? Es un lugar muy caloroso, es un lugar que está a orilla, donde costero. Hay época del año que el calor es súper fuerte. Uno tiene que andar bastante cómodo como para poder estar ya sea en iglesia o en la casa. Pero cuando uno ama la gente, uno ama su labor, ama el llamado, ¿verdad? No hay fuerza, sino de que hay cariño, hay amor, porque uno se ha metido con la gente, uno ha convivido, se da cuenta de que de momento, viviendo a tiempo completo, porque un tiempo trabajamos secularmente con mi esposa, pero luego, debido al llamado, dejamos nuestros trabajos seculares, dejamos nuestras carreras universitarias en un momento determinado para poder llegar y servirle a Dios como un llamado. La verdad era de que en aquel momento no sabíamos qué nos deparaba, pero así como Abraham, que Abraham salió de Ur de los Caldeos sin saber a dónde iba, pero él sabía que Dios iba con él. Y ese es el respaldo que tuvimos y seguimos teniendo, de que haber llegado a Tierra Blanca era una zona que no conocíamos, no sabíamos solamente geográficamente, pero el lugar denominado es Nueva Esperanza, pero uno comúnmente dice Tierra Blanca, ¿verdad? Pero uno ya se encariñó, le encanta, trabajamos en la zona. Tierra Blanca tiene caseríos, no es un cantón pequeño, tiene mucho lugar donde uno se expande a través de la palabra. De hecho, tenemos visiones de poder establecer filiales como Iglesia del Camino, siempre, para llevar la palabra a estas personas. Amén, amén. Nadie mejor que Dios, mis queridos hermanos y hermanas, para levantar esta nación. Nadie mejor que nuestro Dios, y le hemos buscado insistentemente en oración para que Él nos dé un país mejor, un país que amamos, lo amamos esta tierra, es nuestra tierra prometida y tenemos el auxilio, la ayuda de Dios para buscar lo mejor para nuestro querido pueblo salvadoreño, hombres, mujeres, niños, adultos, mayores, toda la gente que componemos este territorio nacional. Tenemos un minuto para terminar. Diríjanos por favor en una oración por este país. ¿Cómo no? ¿Cómo no? La cámara es suya. Okay. Vamos a orar en esta oportunidad por esta nación, por este país que lleva el nombre de nuestro Jesús. Padre, gracias le damos por este momento, la oportunidad que tú nos das de estar acá en este lugar. Te pedimos por esta nación, Dios mío, que sea usted dirigiéndola con mano poderosa, que tu mano esté extendida sobre esta nación, extendida en sacar adelante a este país, bendiciendo a cada persona, bendiciendo a cada familia, por aquella persona que anda lejos de usted, amado Dios, que tenga la bendición, que tenga el privilegio de encontrarse con el único Dios verdadero llamado Jesús de Nazaret. Que oramos, Dios mío, por este país, por esta nación, por la Iglesia Cristiana Evangélica, que cada vez más nos empoderemos para proclamar tu palabra con toda libertad en esta nación tal como se ha hecho hasta este momento. Bendice, amado Dios, la Iglesia del Camino, este proyecto de visionario, Dios mío, sé que ha nacido en tu corazón. Gracias le damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Jaime López. Muchas gracias, Pastora Xiomara de López, por haber estado con nosotros en este programa tan bonito. Y a ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, también nuestra gratitud por estar sintonizando constantemente El Camino Televisión. Y cerramos el programa con la frase que nos es usual. El hombre más pobre sobre la faz de la tierra es el hombre que no tiene a Dios en su corazón, ni tampoco sueños y metas por los cuales luchar tomado de las manos del Señor. Que Dios me los bendiga y hasta nuestro próximo programa.